Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal. Yo soy Min o Ursa y esto es el archivo de Odín. Los invito a ponerse cómodos, a apagar las luces, porque vamos a escuchar las historias que hoy no les van a poder permitir dormir en paz. Todo comienza en un día normal, un barrio normal, con un hombre normal, haciendo sus quehaceres diarios, es decir, había pasado el mediodía, ya había almorzado, por lo que simplemente terminaba de limpiar los platos, acomodaba un poco la casa. Era un hombre solitario, pero nada fuera de lo común con esta persona. Ya más hacia las 3 de la tarde, suena el timbre de su casa. Nuestro protagonista se asoma y se encuentra con un hombre bastante llamativo. Era alto, con facciones muy perfiladas, como si la piel se pegara directamente al cráneo, como si no tuviera músculo. Era demasiado alto. Lo que más le llamaba la atención a este hombre era eso, que era demasiado alto. Pero no percibía nada malo en él, es decir, no generaba miedo o rechazo. Este hombre, el desconocido, le extiende una carta al dueño de casa y lo observa con una sonrisa. El dueño de casa, bastante extrañado, observa el sobre. En la primera hoja de la carta decía que era sumamente necesario que leyera estas cartas enfrente del enviado. De esa manera, el hombre accedió a invitarlo a su casa por vez primera. Ambos ingresan, lo invita a sentarse, le ofrece una taza de café. El extraño se niega, no le interesa. Y cuando el anfitrión lo invita a sentarse, él se acomoda. Abre la carta y se encuentra con que es una epístola que viene de la prisión. Esto le parece sumamente extraño porque él no tiene ningún familiar que esté en prisión actualmente. Tampoco recuerdo haber dado su número o su dirección para entrar en contacto con alguien de esa índole. Pero de todas formas, con mucha tranquilidad, aunque curiosidad, abre la carta. Se encuentra con un interesante fajo de 10 hojas, en las que, con letra muy pulcra, prolija, el emisor se presenta. Le estará pareciendo extraño el recibir esta carta de parte mía. Mi nombre es Eduardo. La verdad, actualmente me encuentro en la prisión. Estoy en el pasillo de la muerte. Por si usted no sabe, aquí el tiempo corre de manera distinta. Se nos aísla totalmente y básicamente hay días que no sé si pronto llegará mi ejecución o simplemente me queda esperar y sufrir hasta aquel día. A todo esto, el dueño no está comprendiendo por qué recibe esta carta, pero sigue leyendo por mera curiosidad y morbo. Usted se preguntará, ¿por qué me encuentro aquí? La verdad es que he asesinado. Soy culpable de homicidio. Maté a mi esposa y a mis 2 hijos. A mi esposa la agarré y la golpeé con tanta fuerza contra el borde de la mesada hasta que le deformé la cara y solamente le quedó la mitad. La dejé tirada en el piso y seguí golpeándola y golpeándola
hasta que quedé cubierto de sangre, de su sangre. Mi hijo más grande no le pasó bien. Lo agarré de la cabeza y metí mis dedos adentro de las cuencas de sus ojos hasta que ya la parte suave se tragó todos mis pulgares y él perdió la conciencia. Lo tiré al piso también con mi esposa. Mi hijo más chico murió de un golpe. Tomé el palo de amasar y se lo partí en la cabeza. A todo esto, el hombre ya estaba entrando en pánico porque la descripción que hacía de sus hazañas, sus asesinatos, le estaban poniendo la piel de gallina. Y se encontraba en una lucha interna en la que no sabía si continuar leyendo o si cortarlo ahí mismo por su salud mental. Pero siguió. Yo quiero contarle que no soy un mal hombre. De hecho, mi vida ha sido un tormento y necesito descargarme antes de dejar este mundo. Desde pequeño tuve la dicha o la desdicha de comprender qué es lo que me estaba pasando. Una entidad demoníaca me persiguió desde mi más tierna infancia hasta la actualidad. Y ella es la culpable de todo esto. El demonio me hacía despertar en la noche, me poblaba de pesadillas, de terrores nocturnos. Siempre que me levantaba, por más que fuera un día de caluroso verano, estaba muerto de frío. Me hacía pis en la cama. Mi piel siempre olía mal, por más que me bañara, me pusiera perfume, pusiera el agua caliente y me restregara, siempre olía mal. En los reflejos de los espejos podía ver moscas revoloteando alrededor mío. El demonio me hablaba. Me decía que no valía nada. Me decía que mi papá le daba vergüenza. Que a mi mamá le daba asco. Ni hablar de mis compañeros de clase. Pero a medida que fueron pasando los años, la violencia hacia mi persona, la tortura, fue empeorando. De estas alturas, el hombre había seguido leyendo y no se dio cuenta de tan ensimismado que estaba que había llegado a la página 10. Observó al invitado, el hombre se levantó, interpretando que ya había terminado, y simplemente se quedó pasmado, ensimismado y terriblemente horrorizado de lo que había leído esa tarde. Al día siguiente, nuestro hombre nuevamente se encontraba realizando sus labores. La idea del día anterior quedaba en su cabeza rondando, pero no era algo que se fijara y que no le permitiera seguir las labores del día a día. A eso de las 3 de la tarde, tocan el timbre. Nuevamente era el hombre extraño que venía con una nueva carta. El protagonista, ya ansioso por saber qué pasaba, incitó al cartero, por decirlo de una forma, que ingresara nuevamente a la casa, que se sentara y con mucha emoción abrió el sobre. Una vez sentado, abre el sobre
se encuentra con que son menos hojas y nota que la letra comienza a verse más turbia, más sucia, más inconstante e incluso temblorosa. El relato continúa. Durante mi adolescencia fui un joven muy solitario. El demonio me hablaba y me decía que ninguna chica podría llegar a quererme. Entonces, de esa manera yo me encerraba en mi soledad, en mi mundo en el que existía solamente yo y este ser oscuro. Con el correr del tiempo, conocí a la que sería mi esposa. De hecho, el demonio me ayudó a conquistarla. Pero no lo hizo porque fuera bueno o me tuviera lástima. Lo hizo porque tenía planes, claros planes para mí. Y porque el hecho de conquistar a esta mujer también lastimaba a otra persona. El cortejo fue incómodo porque el demonio me hacía hacer cosas horribles e incluso me hacía quedar mal al frente de mis futuros suegros. Me obligaba a tocarme abajo de la mesa en una reunión familiar. Incluso me obligaba a golpear a mi mujer. Yo sabía que la familia de ella me odiaba. Y tenían razón. Pero al mismo tiempo me enseñaba a ser dulce y a ser un buen amante para ella. Me enseñaba a conquistarla y a retenerla. Así fue como nos casamos. Su familia desapareció del mapa. Con el correr de los años, engendramos 2 hijos. Y aquí viene la parte de la historia que usted ya sabe. Yo terminé preso, donde estoy ahora, esperando en el pasillo de la muerte. Pero yo no lo soporto más. No lo aguanto más. Quiero irme, pero hizo todo para que tampoco pueda suicidarme. Tengo los guardias sobre mi nuca todo el tiempo. Tengo cuchillos de plástico, ni siquiera puedo cortarme la garganta. Me queda estar en mi celda, solo, con él. Hasta que se le ocurra morir. Que yo muera. La desesperación del lector era como una mezcla de emociones de entre curiosidad y morbo. Y se había acabado la carta. Quedaba un párrafo. Solo uno. Y tenía demasiadas preguntas. Preguntas que el hombre con el que tenía al frente no iba a responder claramente porque no había dicho ni una palabra desde el primer día que se habían conocido. Prosiguió para terminar de alimentarse con las últimas palabras que le daba su nuevo amigo. Estoy cansado de esta vida. Quiero irme. Pero he logrado que me diga su nombre. Él se llama Balak. También me dio la forma de deshacerme de su presencia. No sé si le he causado lástima o piedad, pero tengo la receta para el fin de esto. Y se terminó la carta. El protagonista necesitaba saber más porque la mórbida curiosidad del ser humano lo incitaba a querer saber más. Pero el caballero se puso de pie, lo saludó educadamente y se retiró.
Supuso que al otro día volvería, tenía que volver. Entonces, a las 3 de la tarde, él ya estaba en el porche de su casa. Estaba atento a ver si veía a este hombre llegar. Y llegó. Lo vio acercarse. No alcanzó a extender la carta que el hombre se le arrancó de las manos, lo invitó a pasar, lo invitó a sentarse y él destrozó el papel para poder ver la última carta. Era corta. No había mucho más que expresar al parecer. Le agradezco de por sí haber leído esto. Le agradezco su tiempo y también le pido disculpas. La verdad es muy bajo esto, pero no lo soporto más. Necesito tener paz, morir en paz. Quiero verme con mi esposa y con mis hijos. Balak me dio lo necesario para poder deshacerme de él. Y ¿sabes? Te lo voy a decir a ti también, porque en modo de agradecimiento, lo importante para deshacerte de Balak es hacer que el nuevo portador lo invite 3 veces a su casa. Cuando el hombre leyó esto, bajó la carta que había terminado y al ver al extraño visitante, pudo notar sus ojos negros, completamente negros, y una sonrisa que iba de oreja a oreja.